Bienvenidos al primer episodio del podcast de Para Más Placer. Mi nombre es Sofía Lirio, soy psicóloga y sexóloga clínica y durante la pandemia inicié un proyecto llamado Para Más Placer. Este consistía en generar contenido a través de redes sociales para desmitificar mitos y tabúes en torno a la sexualidad. Mi propósito era que la gente pudiera disfrutar de tener encuentros sexuales, estando solos o acompañados, de una manera más placentera. Y ahí inició toda esta aventura y locura, en donde nunca en mi vida me había hablado, en donde nunca en mi vida me había filmado hablando a una cámara y contando cosas que para mí son importantes. Para los que no me conocen y son nuevos en este espacio, yo soy de una ciudad del sur de Argentina que se llama Neuquén Capital, está en la Patagonia, y hace 4 años me mudé a Valencia para hacer un máster en terapia cognitiva conductual y un máster en psicología clínica y de la salud. Paralelamente, estudiando mi posgrado de sexología clínica. Porque cuando tenía 17, 18 años, yo fui paciente, asistí a un espacio psicoterapéutico y en aquel momento, con mi psicóloga, descubriendo un poco qué era lo que quería hacer yo después de que terminara el secundario, llegué a la conclusión de que yo quería ser sexóloga clínica. Me acuerdo cuando era chica, a mí me apasionaba comprarme revistas Cosmopolitan y leerlas y sacar información. Y lo que más me llamaba la atención era que siempre había un sexólogo o sexóloga clínica detrás de una investigación. Entonces, decían las cosas con un fundamento, con un conocimiento científico, y a mí eso me encantaba. También en aquel momento era como un poco el boom de Alexandra Rampola y me gustaba mucho lo que ella hacía en televisión, en los medios. Me apasionaba la manera en que educaba a la gente sobre algo que es tan propio nuestro y que lo tenemos olvidado. Entonces, en aquel entonces, imagínense, yo tenía 18 años, no había tanta facilidad como hay ahora de encontrar qué hay que ser para ser sexólogo clínico. Ahora se habla muchísimo más, hay un montón de ofertas académicas para estudiar esta especialización. Entonces, bueno, tuve que hacer un trabajo de investigación para ver qué tenía que hacer para ser psicóloga, para ser sexóloga clínica. Entonces ahí descubrí que tenía que estudiar medicina o psicología. Les soy sincera, a mí todo lo que tenga que ver con sangre o con olores fuertes y demás, me genera un poco de impacto, me asusta. Así que, bueno, me decanté por la psicología y estudié psicología en la Universidad Nacional del Comahue, nuestra universidad nacional y pública de la Patagonia. Y durante mi carrera me enamoré de mi profesión, de la salud mental y de acompañar a las personas para que puedan hacer lo mejor que puedan de ellos mismos y encontrar un equilibrio entre lo que nos exige esta sociedad, lo que nosotros podemos hacer y lo que deseamos hacer para tener ese llamado estado de bienestar biopsicosocial que nos dice la OMS, que es la salud mental. Y bueno, me convertí en psicóloga en 2019 y mi sueño de ser sexóloga seguía innato. De hecho, les voy a contar una cosa. En un final de psicología,
de psicoanálisis, psicopatología 1 o 2, no me acuerdo, que la tenía con uno de los grandes profesores de psicoanálisis de aquella época de la Universidad del Comahue, que Sherman. Ya con ese nombre, rendir con Sherman era complicado. Me acuerdo que fui a ese final con una fiebre, tenía una infección en la muela increíble, no podía ni hablar, y me fue muy bien durante el final, porque a mí el psicoanálisis es algo que me gusta mucho. Me gusta porque me parece que es un arte muy bello, y las personas que practican el psicoanálisis tienen unas habilidades increíbles. Y durante el examen, Sherman me dice, ¿vos por qué estudiás psicología? Ya cuando estaba finalizando el examen, y me dice que me había aprobado, que me había sacado un 9, y yo le dije, mirá, estudio porque quiero ser sexóloga clínica. Me dijo, vas a agarrar al sujeto, lo vas a ver desde un solo lugar y no vas a poder hacer un buen desempeño de la psicología clínica. Y me dice, y es una pena porque tenés mucho potencial para la clínica. Yo me quedé como helada. O sea, fíjense el poder de la palabra, una persona que tenía más autoridad, una trayectoria y una carrera increíble, me derrumbó todos mis sueños en una oración. Y salí de ese examen final perturbada. Dije, todo lo que yo quería hacer desde que tengo 17, 18 años, ahora a mis 23 años, no tiene sentido. ¿Por qué quiero ser sexóloga clínica? ¿Para qué quiero ser sexóloga clínica? Entonces ahí como que me agarró dije, ¿tiene sentido esto que quiero ser? Y empecé a indagar por otras orientaciones de la psicología, eh, y con ninguna me hallé. Con ninguna me hallé, con ninguna me sentí cómoda. El deseo estaba ahí hasta terminar la carrera, súper convencida de que quería ser sexóloga clínica. Así que terminé la carrera en 2019 y mientras esperaba mi título, pues terminé en diciembre del 2019, mientras esperaba mi título en 2020, nos llegó la pandemia del COVID. Y bueno, yo en ese momento trabajaba como responsable de recursos humanos, responsable de calidad y de control documental en una pyme en Argentina, en el sector de servicios petroleros. Y ustedes dirán, ¿por qué trabajaba de esto? Si quería ser psicóloga y sexóloga clínica, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y es que no tenía alternativa. Yo, para sostener mis estudios, decidí trabajar. Porque si bien mi abuela en ese momento me decía, Sofi, solamente estudia, no trabajes, a mí me gustaba darme mis placeres, irme de viaje con mis amigas, con mi familia y comprarme cositas que necesitaba. Entonces yo siempre quise trabajar y estudiar. Bueno, em, entonces la empresa en la que estaba en una situación muy complicada, estábamos en pandemia, yo en ese momento vivía sola, dije, ¿qué hago? Ya me tengo que volver a vivir con mi abuela. Eh, y una amiga, una fantástica amiga, mi hermana del alma, me dijo, Sofi, ¿por qué no vendés sextoys y lubricantes si vos siempre quisiste ser sexóloga? Digo, es una buena idea, pero me da mucha vergüenza, porque imagínense, en ese momento, en 2020, si bien habían sexólogos y demás, y Neuquén siempre fue una ciudad como muy progresista en ese sentido, em, que una mujer de 25 años esté hablando sobre sexo y sexualidad en redes, ofreciendo sextoys y lubricantes, era como que yo digo, va a dañar mi imagen profesional para siempre.
Pero bueno, historia larga, hecha corta, me animé porque me salió una fuerza de adentro que dije, lo tengo que hacer, voy a apostar a esto. Y, y decidí hacerlo dejando un valor añadido, ¿no? Porque a mí no me pasaba, y lo que me hacía ruido, era que muchas amigas de mi edad, muchas personas adultas, eh, tenían encuentros sexuales sin placer. Por ahí estaban con su pareja, hacían muchos años, y tenían sexo y no la pasaban bien, pero no decían nada. Amigas que nunca se habían masturbado, que jamás habían entrado a un sex shop porque les daba vergüenza, porque ¿qué irán a pensar de mí? Imagínense, Neuquén, Cipolletti, 3, 4 sex shops que están en la calle, que si entras, la gente te ve entrando, te ve saliendo y empieza, viste, como estos rumores de pueblo chico, infierno grande, en donde que pavadas de decir, ¿qué hace este que va al sex shop? Es un goloso. Entonces, dije, voy a demostrarle a la gente que el placer sexual es un derecho y que no hay nada de malo en comprarse un juguete sexual para pasarla bien. Y también quiero enseñarle a la gente la importancia del bienestar sexual, cómo este bienestar nos va a afectar a nosotros en nuestro bienestar psicológico, porque al final está todo interrelacionado. Si nosotros tenemos una buena calidad de vida sexual, vamos a tener una buena salud mental. Así que inicié esta aventura de vender sextoys y lubricantes en redes y además generar contenido de valor para la gente. Y yo pensé que la gente se lo iba a tomar súper mal, como quién es esta chica, ¿no? Que nos viene acá a hablar de sexo, esta piba de 25 años, ¿qué sabrá de la vida, ¿no? Bueno, me voy a tomar un tecito porque... E inicié mi proyecto de Para Más Placer. Y fue una de las cosas más bonitas que me pasó. Porque la gente lo percibió de tan buena manera, me recepcionaron tan bien en redes sociales. Como siempre, a ver, he recibido comentarios desubicados o gente que espera de mí otra cosa, que no lo soy, que no lo voy a hacer nunca porque soy una persona muy correcta, ordenada, prolija, psicóloga, vengo del mundo de la ciencia, entonces es como, por ahí siempre está el comentario desubicado, pero nunca le ganó ese comentario desubicado a la cantidad de cosas bonitas que me pasaron gracias a Para Más Placer y la gente del otro lado que comenzó a seguirme, que comenzó a apoyarme en este proyecto personal y comunitario. Porque al final los sexólogos tenemos un poco esta función de difundir, de comunicar, de ayudar a promocionar y prevenir malestar sexual. Entonces, es una cuestión que desde la psicología comunitaria se tiene que trabajar mucho en la promoción y prevención de enfermedades. Entonces, yo lo hice con ese propósito, con el propósito de no solamente vender un producto, sino generar algo más allá. Un mensaje, algo que quedara. Y así inicié Para Más Placer en Instagram y fue muy, muy, muy bonito. Pero a mí no me interesaba solamente vender productos. A mí me gusta mucho la clínica. Me quedo con lo que me dijo mi profesor Sherman. A mí me gusta el consultorio, a mí me gusta recibir pacientes, acompañarlos en su proceso terapéutico, eh, ver pequeños cambios día a día después de cada sesión.
porque eso es lo que a mí me llena el alma profesionalmente. Como les dije hace un rato, yo me enamoré de la psicología mientras la estaba cursando la carrera. Y, y bueno, dejé de vender sextoys y lubricantes cuando ya tenía mi título y me pude matricular y colegiar y demás. Comencé con la atención psicológica online. La atención psicológica online para mí fue otro de los mayores desafíos que tuve, porque en la carrera no nos enseñan a hacer terapia de manera online, nos enseñan a hacer terapia de manera presencial. Y tuve que aprender a ser psicóloga online por mis propios medios. Y fue muy difícil al comienzo, sobre todo cuando llegaron los primeros casos que eran los más duros. Imagínense, en 2021 todavía estábamos empezando a salir de la pandemia, pero todavía estábamos en pandemia, sobre todo en Argentina, que las restricciones duraron hasta agosto del 2021 en algunos sentidos, como por ejemplo viajar al exterior y demás. Habían bastantes complicaciones. Y, y para mí fue un gran desafío estar del otro lado de una pantalla, viendo a algunos de mis pacientes realmente sufrir y no poder hacer más, que es un montón, que brindar la escucha. Pero no poder dar el abrazo o el gesto de acercar el pañuelito descartable, esas cosas a mí me costaban mucho personalmente, hasta que pude poco a poco ir rompiendo como esta cuestión de que la salud mental solamente está en el espacio de lo sanitario. Durante mis prácticas en la carrera de psicología, tuve la oportunidad de hacerlas con la orientación de psicología comunitaria. Y ahí fui a una línea, la línea 148, que atiende a personas, no sé si seguirá funcionando en Neuquén, pero en su momento funcionaba como un centro de llamadas telefónicas donde las mujeres o personas de poblaciones vulnerables, como adultos mayores, niños y demás, que fueran víctimas o estuvieran atravesando una situación de violencia, sea del tipo que sea, podían llamar y hablar con psicólogas, con trabajadoras sociales y demás. Y ahí pude aprender algo muy bonito que nos dice Maritza Montero, que, que la salud mental se puede hacer más allá de lo sanitario. Y descubrí que con una llamada telefónica se podía brindar un espacio de salud mental. Entonces esto me habilitó a mí también a trabajar de manera online y bueno, siempre estuve supervisada por una de mis grandes profesoras, Claudia Bajo, eh, y bueno, fue una otra aventura más muy bonita. En el medio de todo eso me vine a vivir a España a hacer el máster en psicología cognitiva conductual y en psicología clínica de la salud. Para más placer fue, fue creciendo y evolucionando junto conmigo. Eh, Estos ya son 5 años de tener esta página en Instagram, de generar contenido, de interactuar con la gente. Me abrió, como les decía, un montón de puertas. Pude dar talleres en Barcelona. Desde Argentina me escribían para que dé talleres en Barcelona. Y además hay algo que rescato un montón, y era que durante la pandemia hacíamos programas en vivo. No sé si los que me están escuchando se acuerdan, pero vinieron grandes profesionales a mi canal en vivo en Instagram y tuvieron un gran público en su momento. Hablamos de temas muy interesantes, hablamos sobre neomasculinidades, sobre cómo la ansiedad afecta la respuesta sexual, cuestiones que tenían que ver con mandatos, creencias, la cultura de la pornografía. Fueron también trabajadoras sexuales,
que rehacían poesías. También tuvimos a una bailarina de pole dance, hablamos sobre erotismo. Y, y creo que eso fue lo que más disfruté en su momento en que inicié a hacer el Instagram, o sea, en el momento que inicié la cuenta de Instagram de Para Más Placer, lo que más disfrutaba eran los vivos. Preparar un tema, preparar la entrevista, que vengan profesionales, hablar de lo que sea necesario. Hay algo con lo que me he encontrado en el último tiempo y que para mí es muy frustrante y me quita mucho las ganas de hacer contenido, y es la cantidad de censura que recibo. Solamente por el hecho de ser sexóloga clínica y hablar sobre disfunciones sexuales y amor, respeto, límites. Cada vez que menciono la palabra pene, vagina, sexo, sexualidad, tengo muchísima censura. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer un podcast? ¿Por qué no? Me ha pasado que en los últimos tiempos he ido a programas de radio y no me he sentido muy cómoda porque para mí la sexualidad es maravillosa y es bonita y se puede vivir de mil maneras para explorarla, descubrirla, tener placer, gozar de ese placer, pero también puede ser muy dolorosa y traumática. Entonces, es importante tratarla como un tema serio, con el toque de humor que se quiera utilizar para que llame más la atención a la gente y demás, pero sin perder el lugar de la profesionalidad. Y me ha pasado que en algunos programas hacen unos chistes tan fuera de lugar que por más que yo quiera reconducirlo, se pierde el contenido, se pierde la información. Entonces dije, si lo hacía antes, ¿por qué no volver a hacerlo ahora? Así que después de estos 20 minutos, introduciéndome, presentándome, contándoles un poco quién soy, este es el motivo por el que decidí hacer el podcast de Para Más Placer. Porque realmente quiero que hablemos sobre sexo, que hablemos sobre sexualidad, que no me censuren por hablar de este tema que es tan necesario y que se haga desde el lugar que se requiere hacer, desde un lugar profesional, correcto y con el toque de humor que siempre está bien, pero sin que sea desinformar. Porque al final, a través del chiste, muchas veces se pierde mucho contenido de calidad. Así que bueno, por eso estoy acá. Por eso me compré un micrófono para hacer un podcast. Y bueno, espero que se sumen a este nuevo proyecto que tengo. Espero que les guste. Quiero que me sugieran temas, que me cuenten qué les pareció o no. Y adelantarles un poco que en los próximos capítulos van a haber invitados y vamos a hablar sobre temáticas específicas. Por ejemplo, disfunción eréctil, dispareunia, anorgasmia. Vamos a hablar también sobre el trabajo, el estrés del trabajo, cómo nos afecta nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales. Vamos a hablar de experiencias de colegas. Tengo algunas colegas que han viajado por diferentes partes del mundo, que vienen con un montón de aprendizajes y enseñanzas que realmente creo que tienen un gran valor para compartírselas. Así que espero que se queden con nosotros, que se queden en los podcasts de Para Más Placer. Recuerden suscribirse si les gustó este video, ponerle me gusta en YouTube y compartirlo por favor con todas las personas que crean que les puede interesar formar parte de una comunidad donde vamos a hablar sobre sexualidad, salud mental, derribando mitos, tabúes, creencias y aportando información y contenido de calidad profesional. Entonces,
Me encantaría que se sumen en esta movida y si algún día alguno de ustedes quiere participar, quiere que los entreviste, cuenten conmigo que podemos pensar en hacer un programa exclusivo para alguno de los oyentes de Para Más Placer. Y bueno, 25 minutos hablando al micrófono, a la cámara, con toda la vergüenza del mundo que tenía al principio y con todos mis miedos. Me animé, acá está el resultado. Así que nada, les mando muchos cariños. Espero que esta semana termine de la mejor manera y desearles y recordarles que el placer sexual es un derecho. Muchas gracias por estar.